Hola. Hola, hola, bienvenido. La vida es maravillosa hoy en Cali. Si estás aquí en el mejor taller, que es el taller de tareas María del Mar, y seguimos con los géneros literarios. Han, ¿cuáles son los géneros literarios? El narrativo, el lírico y el dramático. Muy bien. ¿En qué consiste el género narrativo? Abarca los relatos de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un espacio y momentos determinados. En un espacio y momentos determinados. Muy bien. ¿Cómo se manifiestan estos géneros narrativos? ¿En qué se manifiestan? ¿O cuáles son sus características? Cuando uno encuentra un género narrativo es porque hay qué. Sus manifestaciones más difundidas son la leyenda, el mito, la fábula, el cuento y la novela. Y la novela, muy bien. Esas son sus manifestaciones del género narrativo. Hablemos entonces, ¿qué es la leyenda? La leyenda Ayer vimos la leyenda. es un relato de transmisión oral en el que se mezcla la realidad con la fantasía, para lo cual utiliza personajes sobrehumanos como fantasmas o apariciones. Fantasmas o apariciones. Ayer precisamente tocábamos el tema de una de las leyendas más importantes de Colombia, que es la patasola. Cuéntanos un poquito de qué se trataba la patasola. La patasola es sobre un hombre que tenía una mujer y entonces la mujer le fue infiel y él vio a la mujer con el otro hombre y él agarró un machete y le cortó la cabeza al otro hombre y la mujer fue a escapar, se resbaló y también le cortó una pierna. Terrible esa leyenda. Pasamos a otra expresión del género literario, en este caso en la narrativa, que es el mito, que es lo que estamos viendo hoy, nos tiene como en ascuas. El mito viene a ser como la explicación de los primeros hombres, las primeras mujeres, los primitivos, empezaron a preguntarse cómo se creó el mundo. Empezamos con los griegos, ¿no? Los griegos, que fueron las personas que más se preguntaron quién creó el mundo del sol y la luna. Aparece entonces en un escenario de mitología, precisamente los griegos con Afrodita. Pero leamos que es en primera instancia, en primera premisa, ¿qué es el mito? Hans. Se trata de origen en el misterio de la naturaleza y de la vida, en la que aparecen personajes divinas o capaces que recurrir a su imaginación en buscar su respuesta. El mito sirvió como una explicación sobrenatural y sobre los fenómenos de la naturaleza. Precisamente eso es el mito, Hans, el que busca una respuesta a través de las civilizaciones y de las culturas, que es una pregunta: ¿cómo nace el sol? ¿Cómo se creó el universo? Y eso lo hace el mito. Precisamente estudiamos algo tan hermoso como es la mitología griega, y aparece en el escenario Afrodita. Dentro de lo que estudiamos de Afrodita y la mitología griega, ¿qué te gustó de Afrodita, la diosa del amor? Me gustó mucho porque ella nació en el mar Ujú. Como un y soplo, ¿no? ujú, Es una explicación de los que hacen los griegos, los bellos griegos. Es una cultura interesantísima. Sigue, Hans, tienes la palabra. ella nació en el mar, después tuvo un hijo Ujú. que lo obligó a casarse, pero él no quería. Y entonces ella le eligió a la mujer por él. Y entonces él, él no quería casarse porque él estaba muy joven para casarse, dijo él. Y precisamente esa mitología cuestiona realmente el amor, el desamor, las clases de interrelaciones que pudimos ver, y más que eso, fue una explicación al mar, a la vida, a cómo según se explicaron ellos, cómo nació realmente el mar y cómo esa historia fantasiosa es para los griegos un mito. Pero de Grecia, Hans, pasemos a México,
porque está la cultura azteca que nos también se preguntaron cómo nace el sol y la luna, que fue lo que leímos y estudiamos. Esto es una historia que también viene a ser el mito, la leyenda del sol y la luna. Antes de que hubiera día en el mundo, se reunieron en Teotihuacán, ¿cierto? Se reunieron ahí los dioses para explicarse qué. Que alguien tenía que ser el sol. Y alguien tenía que ser la luna. Entonces aparecen los personajes que ahí están. Precisamente Nehuazatí, No, Nanacín. Nanacín. Nanacín, sí, que era el dios, era un dios que fue escogido. ¿Y cuáles eran sus características? Pues era feo, humilde, era el dios sol, que nadie podía mirar a los ojos porque de una vez se quemaban. Obviamente a cada dios, tanto el sol como a la luna, los aztecas crearon su pirámide. Cuéntanos un poquito sobre la historia precisamente de ese mito, del mito del sol y la luna en la gran cultura azteca. Un saludo para los mexicanos, a propósito. Desde un venezolano, una colombiana. Nos gusta la cultura. Entonces, él era un joven humilde, el otro era tan humilde, tenía sus cosas y fue muy cobarde y Nanacín, él fue el que se tiró al sol. Entonces el otro se le lanzó y ahora podrán ver, aunque no lo pueden ver, Sí. Hay dos soles. Sí, en los aztecas que se dice también que además de dos soles aparece un quinto sol. Fue una explicación que ellos dieron a ese mito del por qué el sol, por qué la luna. Muy interesante, una historia demasiado vasta, demasiado interesante. Y con eso entonces terminamos, Hans, lo que es el mito.